Rec- Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 3 de noviembre del 2021, les invito a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, el libro de Isaías, capítulos 40 y 41, y Salmos 119 del 145 al 176. Primera de Timoteo 4, Isaías 40 y 41 y Salmos 119 del 145 al 176. Y quisiera invitarlos a que vayamos al libro de Isaías. A partir del capítulo 40, bueno, en la tradición clásica nos habla de un solo libro de Isaías compuesto por el hijo de Amós, Isaías, hijo de Amós, como se presenta al principio del libro, y se ve como una obra completa que se refiere al Isaías histórico del siglo VIII. Pero con unos estudios posteriores, algunos comentaristas dicen que Isaías es un compuesto en dos tiempos que iría del capítulo 1 al 39 y del capítulo 40 al 66, otro grupo de escritos compuestos, porque la intención y el tema de Isaías cambia y cambia bastante. Algunos posteriormente dijeron que Isaías fue compuesto en tres tiempos, del capítulo 1 al 39, se refiere al Isaías histórico, al hijo de Amós del siglo octavo, pero que el capítulo 40 al 55 fue compuesto por unos discípulos de Isaías que le agregan al escrito original del hijo de Amós, sería del capítulo 40 al 55, y que posteriormente al exilio, cuando están de nuevo en Jerusalén, en Judá, viene otro grupo de escritos que serían del capítulo 56 al 66. Sea cual sea, tienen sus bases, sus argumentos para decirlo, no lo dicen de manera caprichosa y deliberada, tiene su lógica pues, al estudiar el contenido, la forma de la escritura, la literatura que se utiliza en tiempos diferentes, pero lo que sí es notable para nosotros, que simplemente leemos la Biblia, es que el tema a partir del capítulo 40 cambia, el matiz de lo que viene hablando el libro de Isaías cambia. Y para nosotros es un lenguaje diferente a partir del capítulo 40, donde entra mucho en escena la visión mesiánica, haciéndose referencia o haciendo referencia a la venida del Mesías, a la venida del Salvador. Cambia el tono, es un tono de esperanza, es un tono de bendición, es un tono de la posibilidad de la redención. Antes del capítulo 40, pues el tema es más una exhortación, el tema es más una denuncia que hace el profeta por el mal comportamiento y las consecuencias que traerá para el pueblo, pero a partir del 40 entra en escena esa misericordia inmerecida, esa gracia del Señor y las promesas de seguir instruyendo y dándole la oportunidad al pueblo de ser redimido. El capítulo 40 de Isaías entonces empieza con una expresión que en la Biblia, cuando, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto os digo, es una confirmación de algo que el Señor iba a decir, algo así como lo que les voy a decir a continuación, no pueden dudar ni un instante, de verdad, por ilustrarlo de alguna manera. Y aquí el versículo 1 nos dice, consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Estos dos versículos son uno de los argumentos para decir que el capítulo 40 es un escrito posterior o por lo menos en el exilio, porque ya hay una luz de redención, ya hay una voz de redención, ya ha llegado el tiempo de que el castigo de la esclavitud ha pasado. Dice, consolaos, consolaos, algo así como, no lo duden, porque ya se aproxima la manifestación y la redención del Señor. Por eso, que sean enjugadas todas las lágrimas, que sean fortalecidas las rodillas endebles, que sean levantadas las manos caídas. Y a partir del versículo 3 va a mencionar algo que lo van a tomar los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y va a hacer referencia a la manifestación del Mesías como Hijo de Dios y como Salvador del pueblo de Israel. Y dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. No sé si se les recuerda en sus mentes un mensaje que trajo un familiar del Señor Jesús, el hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan, conocido como Juan el Bautista, que nos lo narra Mateo capítulo 3, versículo 3, Marcos 1, 3, Juan 1, 23, pero que está más ampliado en Lucas capítulo 3 del versículo 4 al 6. Y es el ministerio de Juan el Bautista como aquel Elías que venía a preparar el camino del Señor. ¿Y qué está diciendo? Dice, hay una voz que clama en el desierto. Esta profecía de Isaías 40 son las que van a retomar los cuatro evangelistas, como les dije, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y van a entender que esta profecía hace referencia al ministerio profético de Juan el Bautista, quien tenía la responsabilidad de preparar el camino al Señor. De allí que la predicación de Juan, su palabra común era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misión de Juan era precisamente lo que anuncia Isaías, enderezar la senda, enderezar la calzada, que todo valle sea alzado, que se baje todo monte, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto tiene que ver con equidad, con justicia, con arrepentimiento, con ser perdonados de los pecados. Que se bajen los montes es que se quiten esa soberbia del corazón, que se suban los valles es que queden nivelados, que ni llenos de temores y complejos de inferioridad, pero tampoco llenos nuestros corazones de soberbia y altivez, que podamos presentarnos delante de Dios justificados por su gracia, pero también nos manda a enderezar la calzada, nos manda a enderezar lo que está torcido y que lo áspero sea allanado. Dice que de esa manera Juan prepararía lo que nos dice el versículo 5 del capítulo 40 de Isaías, y se manifestará la gloria de Jehová. Aquí está hablando el Señor Jesús. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Jesucristo. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Y estos tres versículos que anuncia Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5, son los que Lucas los va a dar a conocer como el cumplimiento en Jesucristo. Porque la gloria del Señor se manifestó, porque toda carne, o sea, todo ser humano lo vería, y porque la boca del Señor lo había anunciado y se iba a cumplir. Así que estos versículos de Isaías 40 sí que son un mensaje de consuelo, sí que son un mensaje de esperanza, porque nada más y nada menos está anunciando el ministerio no solo de Juan el Bautista como aquel que prepararía el camino de nuestro Señor Jesús, sino que estaba anunciando lo que el Señor Jesús se traería, la manifestación de la gloria del Señor, la justicia, la esperanza, la salvación. Dice el versículo 6 de Isaías 40, voz que decía, da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella
Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Todos estos 11 versículos entonces nos está hablando del ministerio profético de Juan, pero también de la obra redentora que el Señor manifestaría a través del Salvador, su Hijo unigénito Jesucristo. Y que nos permite y nos está diciendo que a pesar de la fragilidad de nuestra vida, de lo vulnerables que somos, pues Él está prometiendo redención, salvación y guardarnos, fortalecernos. Y está diciéndole a Isaías que obviamente sería un mensaje que retomaría Juan el Bautista, que anuncie, que lo manifieste, que lo dé a conocer, que manifieste que en medio de la fragilidad, la debilidad y lo vulnerables que somos como seres humanos, mire lo que dice, seca, que somos, la hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella, porque así como la hierba es toda carne, porque así como la flor es toda carne, que en la mañana nace y en la tarde perece, así de frágiles somos, pero que nuestra fortaleza y nuestra redención está en las manos del Señor. Y dice algo extraordinario, que el Señor Jesucristo lo va a decir en primera persona en Juan 10, aquel gran pastor, el gran y principal pastor que no solo nos apacentará, que nos cuidará, nos alimentará, sino que incluso nos llevará sobre sus brazos. Es el que se manifestaría en el tiempo posterior a Isaías. Pero luego del versículo 12 al 31, y espero que en lo posible el tiempo nos dé, hay 7 preguntas que plantea el Señor Jesús a través de Isaías. 7 preguntas que detallando esas 7 preguntas están como en 3 pequeños grupos. Y les voy a decir rápidamente para que usted personalmente se dé el tiempo de estudiarlas. Son 7 preguntas que el mismo texto nos da las respuestas. Acuérdese que viene diciendo que somos frágiles, que somos vulnerables, eh, pues que somos como la hierba, que somos como la flor del campo y que el Señor nos promete su fortaleza y que el Señor nos promete su redención, su cuidado, a pesar de lo frágiles y vulnerables. Y luego en estas 7 preguntas hace como una confrontación de tal vez la postura y la actitud que podemos tomar nosotros al creer que a pesar de que somos frágiles como la hierba, creer engañándonos de que somos muy fuertes, de que somos o que podemos depender de nosotros mismos como si el Señor no nos sostuviera. Y las 7 preguntas empiezan a partir del versículo 12. Y yo les voy a leer las preguntas y las mismas respuestas están ahí entre estos versículos. Dice, el primer bloque de preguntas dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Imagínense la magnificencia y la magnitud, las dimensiones que da Isaías acá de Dios, que si él midió las aguas con el hueco de su mano, que si él midió los cielos con su palmo y que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y que pesó los montes como y con pesa los collados, nos está diciendo, si el mar a nosotros nos parece enorme y grande, y para Dios ese mar está como en el hueco de la palma de su mano, pues imagínense cuál es el tamaño nuestro respecto al Señor. O sea, somos casi microscópicos, hablándolo a ojos humanos delante del Señor. Eso es lo que nos está tratando de decir. O sea, ¿cuál es la soberbia? ¿De qué nos creemos? ¿En qué confiamos? ¿Cuál fuerza? ¿Cuál inteligencia? ¿Cuál sabiduría?
Nosotros por un título universitario creemos que somos unos genios que superamos la sabiduría divina. Nosotros porque tenemos una casa grande o bienes materiales creemos que somos los dueños del mundo. No somos dueños de nada. No sabemos nada. No tenemos nada. No tenemos ni siquiera poder porque no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo. ¿Quién puede eliminar por sí solo una bacteria microscópica de su cuerpo? ¿Quién puede por sí solo eliminar un virus microscópico de su cuerpo? Pero el hombre, el ser humano se engaña por cualquier cosa que sabe, por cualquier cosa que tiene, por cualquier cosa que hace, cree que es el dueño del universo. ¿Y qué está diciendo Isaías acá? Pues dígame quién, por lo menos con su mano, ha podido medir los collados. Dígame quién ha reunido con sus 3 dedos el polvo de la tierra. Y si la respuesta es nadie diferente al Señor, pues ¿dónde queda la soberbia, la altivez y la excesiva confianza en nosotros mismos? Dice el versículo 13, aquí ya no solo está hablando de las dimensiones físicas, sino que aquí nos va a hablar de las dimensiones intelectuales. Y dice el versículo 2, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Algo así como, por más ciencia que yo crea tener, por más conocimiento que yo crea tener, que haya adquirido a través de los años con tanto estudio, dígame entonces, ¿cuál fue el consejo que usted le dio a Dios? ¿Usted participó de la creación? ¿Le dio algún consejo? ¿Le manifestó algún diseño? Podría hoy darle un consejo al Señor, pero nosotros engañándonos creemos que le podemos aconsejar al Señor, pues por lo menos en nuestra propia vida. Muchos de nosotros nos autoaconsejamos casi o pretendemos aconsejar a Dios respecto a los asuntos de nuestra vida. Dice el versículo, ahí vamos, ahí tenemos 3 preguntas. ¿Quién midió las aguas? La parte física, luego quién enseñó y luego a quién le pidió consejo. El versículo 14, dice también quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. Bueno, en el versículo 15 y 10 y al 17 va a dar como algunas indicaciones. Dice, ¿sabe qué? Todas las naciones, todos los pueblos son como nada delante del Señor. Dice, le son como la gota de agua. Ahora imagínense, somos como casi 8.000 millones de seres humanos. Eso es una cantidad, 8.000 millones. Dice, todas las naciones son como una gota de agua que cae en el cubo. O sea, ni siquiera todos juntos seríamos algo delante de la majestad de Dios. Que reuniéramos toda la inteligencia y la sabiduría de esos 8.000 millones de seres humanos. Y todo eso no llegaría ni siquiera a ser una gota de agua en un cubo. Y creemos, nos jactamos y nos llenamos de soberbia y altivez que bloquea ver el brazo redentor y la salvación del Señor. Sigue haciendo las preguntas. Ahí tenemos entonces como 4 preguntas que son quién midió, quién enseñó al Espíritu, quién pidió consejo y quién le enseñó el camino, ciencia y le mostró la senda de la prudencia. Luego el versículo 18, que lo va a retomar en el versículo 25, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Dice el versículo 25, ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Algo así como, miren mis dimensiones, miren quién soy, lo que sé. ¿Me van a hacer semejanza? ¿A qué? ¿A una obra de madera, de oro, de talla? Eh, ¿Un ser humano? ¿Algo de carne y hueso va a ser semejante a mí? O sea, ¿a quién más le van a dar culto? ¿A quién más van a admirar? ¿A quién más van a adorar? Sí, esa es como el segundo bloque de preguntas en una sola. Son 2 preguntas, pero dice lo mismo. Y por último, y ahí va a haber sus respectivas respuestas que espero y les invito a que las lean. Y por último, el versículo 21, versículo 28, pregunta lo siguiente. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Aquí está tomando lo que dice Romanos capítulo 1, que dice que la misma creación nos da a conocer el poder y la deidad de Dios, cosas que son invisibles a nuestros ojos,
pero que se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Dice, ustedes no han sido enseñados desde el principio. Y dice esa misma pregunta, bueno, y en el versículo 28, una pregunta muy parecida dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Entonces, aquí está diciendo desde el principio. También el Señor ha manifestado que el único Dios verdadero es aquel que se presentó con nombre personal. Yahvé, Jehová, yo soy, Adonai, bueno, como los diferentes títulos que se le han dado, pero su nombre es el que se escribe con esas 4 letras, llamado como el tetragramatón divino, que quiere decir algo así como soy, existo, existiré, algo así. Cuando el Señor se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el que seré, ¿sí? Yo soy el que seré. Ahí está involucrando pasado, presente, futuro. Yo soy el que seré. Ese es el que se manifestó con nombre personal. Dice, el Dios eterno no es ni Buda, ni Baal, ni Acera, no. El Dios eterno es, yo soy el que seré, el que se le presentó a Moisés en el desierto, el que se le había presentado a Abraham, a Isaac, a Jacob, el que se le presenta al pueblo de Israel, el que se le presenta a la iglesia a través de Jesucristo, cuando el mismo Jesucristo dice repetidas veces, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el pastor, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y que el Señor Jesús haya tomado esa expresión, yo soy, tomada desde el Éxodo, cuando se le manifiesta a Moisés el Señor, yo soy el que seré. Ese es nuestro Dios. Y Él es el que dice que desde el principio se ha manifestado. Tenemos entonces acá estas preguntas que cuestiona, confronta la incredulidad, las dudas y los temores a un pueblo que había sido cautivo por su ignorancia y su pecado, y que el Señor le dice, bueno, vamos a tener una oportunidad. Voy a manifestar el brazo de salvación. Voy a enviar a mi ungido. Voy a traerle salvación. Pero pregúntese, contéstese para que usted pueda confrontar y asuma y reciba lo que le estoy ofreciendo. Aquel que traerá justicia, que traerá verdad, que traerá salvación. Cuando yo le doy respuesta y entiendo entonces que definitivamente yo no medí las aguas, que yo no tengo esa capacidad, que soy una gota, mentiras, no soy una gota, soy una parte minúscula de una gota en un inmenso mar, que yo no le enseñé nada al Señor, que yo no aconsejé al Señor, que yo no soy, que no puedo hacer nada que se parezca al Señor, que no hay nada semejante a Él a lo cual yo le pueda dar culto, que he sido enseñado desde la fundación del mundo, que he sido enseñado de que el Dios eterno es mi Señor, el gran yo soy, pues también puedo recibir entonces con humildad su ofrecimiento, que no son mis méritos, que no son mis capacidades, sino que su eterna gracia, su eterna bondad, su misericordia para conmigo. Y termina diciendo Isaías en los últimos versículos, versículo 29 al 31, el de esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿quién puede experimentar esta fortaleza, este consuelo, esta bendición? ¿Quién entiende ante estos cuestionamientos del Señor que Él es el que trae la salvación? Que todo, como dice Pablo a los romanos, es de Él, por Él y para Él. Todo es de Él porque Él es el origen de todas las cosas. Todo es por Él porque Él es quien las sustenta. Y todo es para Él porque todo el destino de todas las cosas vuelven a Él. Y para Él tiene que ser la gloria, el honor, la alabanza. Confrontémonos con estas preguntas, bajémonos de esa nube de soberbia y de altivez, pero también levantémonos un poco de esa sensación de ser lo peor del mundo, de esos complejos de inferioridad, de esa inseguridad, porque Dios está obrando, Dios ha obrado y Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Y presentémosle este día al Señor en oración, dándole gracias por su palabra, por su obra,
esa obra perfecta que comenzó en nosotros, la cual, como dice el apóstol Pablo, perfeccionará. Que el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestros corazones hoy, trayendo la luz de la revelación, convenciendo nuestros corazones de la majestad del Padre. Y que si nuestro Dios es tan, tan, tan grande, y que de alguna manera nos ilustra ante la dimensión de la creación, pero obviamente es mucho más que la misma creación, porque no puede ser contenido ni por el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Pero esto es como para ilustrarnos un poco. Si Él es tan grande, tan majestuoso, ¿cómo a veces vemos nuestras necesidades, dificultades y problemas más grandes que el eterno Dios? Señor, si todas las naciones son como nada delante de ti, si con 3 dedos reúnes el polvo de la tierra, porque a veces nos ahogamos, Señor, en un pequeño vaso de agua, en una dificultad que obvio para nosotros es enorme, pero para ti, ¿qué es para ti? Por eso te pido, Señor, que hoy dirijas nuestra mirada hacia ti y que podamos ver tu inmensidad, que podamos ver tu majestad, para que seamos humildes, para que inclinemos nuestro rostro delante de ti con humildad. Reconozcamos que todo es tuyo, de ti, por ti, para ti. Pero también para que nuestro corazón se fortalezca en confianza, sabiendo que para ti no hay nada ni siquiera difícil. No solo lo imposible, sino que ni siquiera es difícil para ti. Que todo lo puedes. Que todo lo puedes, mi Señor. Hoy te pido, Eterno, que tu bendición repose sobre cada uno de tus hijos que con diligencia, esfuerzo y valentía madrugan a buscarte. Déjanos hoy ver tu grandeza, no nuestra grandeza, tu majestad, tu perfección. Bendícenos, guiándonos con tu espíritu. Fortalece nuestro corazón, ayúdanos en nuestras crisis de fe, Señor. Fortalece nuestra fe y confianza. Y déjanos saber que todo es tuyo, los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay. Que de ti, como dice la Biblia, la tierra y su plenitud. Y que tú, Señor, soberanamente nos has dado una porción para vivir, para disfrutar, para administrar con sabiduría, con temor y gratitud. Déjanos hoy administrarlo de esa manera. El tiempo, los recursos, los talentos, con gratitud, alegría, Señor. Y todo lo que es difícil, lo que ha sido adverso, lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú puedes, con una sola palabra, ordenarlo todo. Con una sola palabra, sanar. Con una sola palabra, liberar. Con una sola palabra, romper, abrir. Señor, con una sola palabra, tú puedes hacer que la flor del campo vuelva a crecer. Bendícenos, por favor, que tu Espíritu se manifieste en nosotros, guardándonos de pecar, guardándonos de caer en cualquier tentación, librándonos del mal, librándonos del maligno, Señor, y permitiéndonos conocerte, Señor. Gracias por tu palabra, que es la que nos permite encontrar el camino cada día. En el nombre de Jesús, amén.